Nos encontramos aquí precisamente en el nacimiento del río Bogotá. Como nuestra laguna de Gacheneque, páramo de Guachaneque, Alto de la Calavera. Les voy a comentar precisamente para todos los amigos que quieren ver y que quieren participar de esta hermosura que nosotros podemos encontrar en nuestro nacimiento, sobre todo con la transparencia del agua. Aquí es donde nace el río Bogotá, en primer lugar. Esto no era una laguna conforme lo conté hace un rato, no era laguna así como la estamos viendo hoy día, casi deteriorada. Era una laguna bastante extensa, era más o menos de unas 40 hectáreas la laguna, pero desgraciadamente esta laguna hace unos 100, 200 años atrás era una laguna muy encantada. Aquí venía la gente precisamente a cortar madera para lo de las casas de bareques que ellos utilizaban en ese tiempo. Y resulta de que cuando ellos estaban cortando esa madera, cuando menos se acuerda, se daban de cuenta que la laguna estaba ahí al pie de ellos, es decir, que esa laguna se los sorbía. Entonces, por eso se abstuvieron de venir a cortar madera y a través de un curita les dijo: hombre tontos, ¿por qué no traen sal y le echan sal a esa laguna? Y ellos lo hicieron así, por eso fue como en el 1910, cuando trajeron esa sal, le echaron a esta laguna sal para poderla amansar. ¿Qué veían aquí? Veían que tutumas bailar, que platos brillar, que culecadas de pollo, que toda esa cuestión de encantos y tesoros que tenía esta laguna. Cuando le botaron esa sal, supuestamente entonces esta laguna se comenzaron a ir sus tales encantos, de uno en uno se fueron bajando río abajo, y esta laguna ya, esta fue la forma que quedó. Eso por un lado. Y por otro lado, por lo del saqueo que le hicieron, el sondeo, a la parte norte del nacimiento, donde está la cueva de la Antigua. Allá hay una cueva que tiene más o menos 50 metros a su nivel, donde quisieron saquear la laguna y estaban abriendo el boquete para secar esta laguna, para poderse sacar el oro que se encuentra en esta laguna. Pero afortunadamente esta laguna no les dio tregua, por ser tan profunda, y por lo que dicen que ahí donde revienta la laguna no tiene asiento, entonces no pudieron sacar la laguna afortunadamente. Todo esto era un bosque nativo, era un bosque virgen. Desgraciadamente hace 26 años le prendieron candelas, se acabaron 350 y pico de hectáreas de bosque virgen que había en esta zona. Desde ese tiempo desaparecieron los venados que existían de cola blanca, los cachuditos, y el leoncillo y el oso anteojado, que eran los que tenían su hábitat en este nacimiento de la laguna. De aquí para arriba, pues supuestamente eso fue hace 58 años que incendiaron esto, acabaron con lo de la fauna, con lo de flora, por eso está esta laguna, quien dice, en plena recuperación. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros... Esta zona son de 6.343 hectáreas de Reserva Natural Nacional. En este momento, a través de los proyectos que yo he logrado hacer, en este momento llevamos 2.209 hectáreas adquiridas como tal. Es decir, se la han comprado a los que se creyeron dueños de esta zona, y ya llevamos esas 2.209 hectáreas adquiridas. En esto nosotros podíamos encontrar lo de vegetación nativa, como era lo de los garrochos, los picantes de monte, los gaques, los patechulos, los granizos, los laureles, los pegamoscos, las uvas camaronas, los romeros, los tagües, las uscuas, los totumos, los frailejones, los cardonsantos, cardoncillos, frailejón de páramo, frailejón botón dorado, los diosmes de monte, las castillejas, los guiches, los quiches, las caminaderas, los frailejones girasoles, los carrizos, los diosmes de monte, las 7 clases de romeros que se encuentran acá, los polilepis, todos los 7 coloridos de los musgos, las 5 clases de cardonsantos, toda esa clase de variedad de líquenes, de helechos sanjuanes, de helechas boas, de helechos corrientes, de toda esa variedad que nosotros podemos apreciar y encontrar alrededor de esta hermosa laguna. Eso por un lado. Y aquí
la misión que yo tengo como para chutarle, digámoslo así, a los estudiantes, a los niños, a las futuras generaciones, que este es un lugar muy sagrado donde han venido precisamente los muiscas, los putumayenses, los guajiros, los de la Sierra Nevada de Santa Marta han venido, indígenas aquí, han hecho sus rituales, unas cuestiones que me han parecido a mí muy lindas, muy bonitas, porque esa humanidad sí saben apreciar, sí saben querer las lagunas, la vegetación activa y especialmente lo del bosque alto andino, donde se encuentran las colchas de agua y los líquenes que conforman la humedad relativa de los nacimientos de los ríos y quebradas. Lo otro también, nosotros desde yo como guardabosques hace 17 años que yo llevo trabajando, de aquí hacia la parte oriente y a la parte norte teníamos ganaderías. Desde ese tiempo ya no encontramos ganaderías. Afortunadamente cuando entró este servidor y este cuidador de esta hermosa naturaleza, ya desapareció lo que fue lo de ganaderías, lo de cultivos, y también mucho lo de los incendios que se presentaban en esta región. Entonces ya en este momento pues ya llevamos, quien dice, esos años de revegetalización y de conformación de esta laguna. Lo que yo quiero hacer mucha énfasis es el cuidado y el esmero que debemos de tener nosotros con estas colchas, con estos nacimientos, con estas fuentes hídricas, porque esto es muy relativamente para la futura generación, de aquí por allá, de aquí a 10, 20, 30 años, que quizás Dios quiera que no conozcamos una sequía como las que se han presentado en algunos otros pueblos, en algunos otros nacimientos que se están presentando por el deterioro, por la mano de incendios, por la mano de desmatone y de arrase con la vegetación nativa que nosotros tenemos. Y por eso es que se está presentando lo del calentamiento global, por la criminalidad que nosotros estamos cometiendo contra nuestra hermana naturaleza. Hay mucha juventud que supuestamente que han venido a conocer aquí el nacimiento del río Bogotá, pero estamos viendo la problemática de los jóvenes, que mucha juventud de nuestros campesinos, de los que agricultan la papita, de los que agricultan las habitas, el maíz, las ganaderías y toda esa cuestión que se da aquí en nuestra región, se están yendo para las ciudades. ¿Por qué? Porque de pronto, en primer lugar, pues es por lo de los climas muy fríos, y en segundo lugar, pues por lo de el sufrimiento, que dicen que muchos sufren, que se agotan mucho, que en fin, sienten como la necesidad de irse más bien para la ciudad que no seguir en este gran logro que nosotros encontramos aquí en nuestro territorio, en nuestro villapinzonense. Y por esto pues lamentamos que de verdad, pues sí, bueno, eso sí puede ser también pues que muchos les guste la ciudad o ir a trabajar en empresas o toda esa cuestión, pues están saliendo de ir a trabajar, como otros sí siguen y seguimos aquí en nuestra labor diaria que estamos haciendo en nuestro municipio de Villapinzón, trabajando, lo mismo lo de la hilandería de la lana, lo mismo del trabajo el cultivo de la zanahoria, el cultivo de la alberja, el cultivo de las habas, el cultivo de las ganaderías. Nosotros precisamente tenemos algo muy importante que comentar. Yo como guardabosques me he dado cuenta de la problemática que ya se presentó en las partes bajas, donde está a 2.700 metros sobre el nivel del mar. Unas fincas que ya están peladas, que no hay un arbolito, que no tiene una plantica de nada porque fueron arrasadas en ese tiempo por lo de la agricultura, por lo de los pastos, por lo de las ganaderías. Pero que sí hay posibilidades de nosotros mismos tomar conciencia, de
recoger semillitas, de recoger planticas nativas de nuestra misma región y irlas sembrando como cercas vivas a los lados de los potreros o en donde están las cercas para que haya ese ambiente, para que, es decir, como decía el profesor Yaromo, para que vuelvan los pajaritos y para que vuelva la agüita a revivir. De tal manera que eso es una misión de nosotros de como campesinos, hacer esos cultivitos o como esos microviveros y ver de dónde se van a sacar esas semillas o esas plantas de las altas montañas y hacer esa nueva vegetación, volverla a descubrir en tantos años de aquí a mañana para la futura generación de las plantas que existían en ese tiempo y para volver, repito, a tener nuestras fincas con agrado, con pureza, con limpieza de nuestro aire que nosotros podemos respirar en este medio ambiente tan chévere y tan bueno que nosotros tenemos. Precisamente aquí encontramos con esta famosa cañuela o cribillo. Esta planta eran las que utilizaban nuestros abuelos, los antepasados, para construir las cujas. Alguien me pregunta, y bueno, ¿y esa palabra cuja qué será? Las cujas eran las camas que ellos tejían con cuan y las ponían sobre 4 horcones y ahí hacían su cuja. Luego, como colchón, utilizaban las hojas de maíz seca que las cogían en la mañana para hacer las esteras y las ponían ahí sobre las cujas y ese era el colchón de pobre que ellos utilizaban para dormir, para descansar de sus trabajos que ellos realizaban en ese tiempo. De manera que veamos qué planta y qué no planta es la que nos sirve, qué planta es la que nos están prestando tantos beneficios. Pero desgraciadamente hoy día ya hemos perdido la tradición de nuestras cujas, porque ya ahorita ya si no es el colchón ortopédico, si no es el colchón de Pullman, ya no podemos dormir, pero realmente esto lo utilizaban nuestros abuelitos, ya le digo las cujas, todavía existe un señor aquí en mi derecha que es que tiene esa cuja y que tiene todo ese recuerdo de la cuja que utilizaban hace muchos años, 100 años o 200 años atrás, nuestros abuelos y nuestros antepasados. Aquí nos encontramos en un sitio donde podemos observar varias clases de vegetación oriundas de este altiplano. Aquí tenemos por lo menos el raque, el granizo, tenemos el tuno negro, los romeros y el guayabo o charne. Estas plantas supuestamente se pueden propagar por semillas. Son de sus hojas que son duritas, son grandecitas, otras son pequeñitas, son miniatura y ellos son árboles frondosos supuestamente que desde luego que nosotros podemos coger esas semillitas y estas se pueden llevar para nuestros potreros, para nuestras fincas y hacer cercas vivas, ¿no? Cercas vivas de ellos. A través de un microvivero o lo que sea, se puede, que eso lo estamos haciendo en algunas partes, en algunas fincas, ya algunas personas están haciendo esos viveritos y están produciendo esas especies. Esos son árboles ¿para qué? Para que protejan el suelo, para que den la humedad relativa al suelo y para que protejan las cercas, como cercas vivas, en lugar de utilizar sus árboles exóticos. Estos romeros por lo menos se utilizan para bancos de leña, es lo único que se puede utilizar, y los raques que es para cercados como postas, pero ya ahorita pues no se pueden talar por el respeto a la naturaleza y por el medio ambiente que no se pueden hacer esas tales. Pero sí se puede como campesinos nosotros lograr
coger las semillas, recogerlas, llevarlas, hacerlos almácigos y poder hacer esas cercas vivas para que haya protección y cuidado de, es decir, hasta como para sombrío de los animalitos, que se puedan proteger del sol, de esos rayos ultravioletas que se están filtrando en nuestro planeta. Esta es la planta de romero negro. Hay 7 variedades, como yo lo he dicho, 7 clases de romeros, pero este es el romero negro. Su hojita es pequeñita, es dura hacia arriba, siempre por lo del frío, ella es para su protección. Eso se utiliza para bancos de leña, es la utilidad que nos da el romero, pero ahorita como ya tenemos la estufa de gas, nanay de tumbar nuestros romeros. Y aquí tenemos el guayabo, o sea, este está bebito, porque ahí hay otro más alto, pero este es el guayabo charne, que ese lo utilizamos para cercas vivas, o para cercado, que son árboles que duran 100, 200 años, esos arbolitos. Ese es de su hoja parecida a la familia del siete cueros, su hoja es alargadita, anchita, y eso tiene varios pelambritos, que es lo que se protege para lo del frío. Aquí tenemos otro, que este sí no lo habíamos nombrado todavía, y es el uñegato o corono. Este es espinoso. Este arbolito sí es porque es oriundo de nuestro bosque alto andino. Sus hojas son espinosas, debe ser para alguna protección. Tiene sus espinas, eso es espina 1, entonces él se defiende seguramente de algunos insectos para que no lo molesten o no lo dañen. Ese echa unas florecitas amarillas. Ese sí no crece tan alto y siempre lo encontramos en el bosque andino. Este es el famoso granizo. Miren, venemos, este arbolito crece hasta 5, 7 u 8 metros de altura que crece este granizo. Ese es de hoja muy miniatura, es de hoja muy chiquitica y es también maderable. Ese sirve para postas también de los cercados. Ese se puede propagar por semillita y para hacer nuestras cercas vivas. Este es el famoso raque. Este es el raque, ese echa unas pepitas como mute, ese echa unas florecitas como rojitas. Ahorita no está florecido porque está pequeñito, pero ese es muy nativo de esta región y sus hojas son muy diviluchitas, pero son muy fuertes para lo del hielo y para lo de las nevadas que causan en este monte. Aquí tenemos el tuno negro. Ese es también de hojas pequeñitas. La tuna blanca sí es de hojas grandes, pero aquí no está. Pero es el tuno negro, ese lo utilizaban mucho para lo de postas y para lo de bancos de leña también lo utilizaban. Pero este es muy común aquí en nuestra región. Ese sí crece a una altura de 10, 12 metros de altura, crece ese señor tuno, que como tal es el tuno negro. Ese es muy protector de la humedad relativa y conservado siempre en nuestros bosques alto andino. Aquí no vemos más. Esto ya tenemos, es un morón que son zarza mora, es hecho una fruta de mora. Es una fruta bastante grandísima, allí más adelante lo podemos encontrar, que echa una fruta. De ahí se alimentan los animalitos, se alimentan las aves de aquí del páramo, como los cardenales, como los arrieros, como las torcasas, como las pavas, como los compran pan, esos se alimentan, animalitos, y las chisgas que se alimentan de esas plantas de la morita, que es moras silvestres, que nosotros podemos encontrar aquí en nuestro altiplano cundiboyacense. Esta planta se llama la aracuaria de monte. Ella, cuando está florecida, en la puntica echa una florecita blanca y se ve como un cafetal. Y no es de hojitas, es como unos hilitos que tiene sus hojitas como hilitos. Es carrasposita, es dura, su palo es delgado,
no es, no es casi para de banco de leña, es muy nativa del bosque. Eso es, más que todo es para lo de la protección de la humedad relativa del bosque. Ella siempre no crece sino por ahí de 2 metros de altura, es lo que crece. Y se da aquí en la altura sobre el nivel de los 3.400 metros al nivel del mar. Esas sean los pantanos, donde hay humedales, más que todo es donde se produce ese aracuaria diamante. Ay, qué preciosidad de melón. Pero es que eso se ve. Yo tengo ahí, dividí el televisor ahí del muchacho. Y aquí observamos todo el panorama de lo que tenemos que nosotros informarle o comunicarle a la gente por qué sitios debemos de ir, a qué sitios y por qué sitios no nos debemos nosotros de desplazar para no dañar precisamente el sistema hídrico. La importancia que nosotros tenemos de este nacimiento, de esta reserva natural nacional, obviamente la palabra lo dice, es por digamos digámoslo así, la cantidad de agua puede ser que nos está suministrando. Eso por un lado. Por el otro lado, el sistema hídrico que nosotros encontramos aquí dentro del nacimiento. Aquí por lo menos donde observamos nosotros, donde se encuentra el mapa de Colombia, por donde baja el río Funza Bogotá, desde donde viene desde su nacimiento. Y la importancia yo que le veo es obviamente por el reconocimiento que nosotros le hacemos del sustento que él nos está dando, es decir, el agua de la cual nosotros nos estamos manteniendo, alimentando, usufructuando de nuestro patrimonio cultural que nosotros tenemos en este territorio. ¿Por qué? Porque inclusive desde aquí, desde esta zona, nacen 7 acueductos veredales. Eso por un lado. La calidad del agua que nace de aquí es un agua pura, precisamente de los 27 acueductos que salen de toda esta región, desde el Alto de la Calavera hacia el Alto del Choque. Nosotros no tenemos ninguna planta de tratamiento, a excepción del acueducto municipal de Villapinzón, porque ese sí está por bajo de donde se encuentran corralejas, donde se encuentran cultivos. Entonces pues obviamente a ese acueducto sí es el que nosotros le tenemos la planta de tratamiento. El resto lo digo por experiencia, eso por un lado. Y por el otro lado, de lo de la vegetación nativa que nosotros tenemos aquí, ¿no? Tales tenemos como los gaques, los encenillos, los pegamoscos, los chusques, los helechos, los frailejones, las 4 variedades de frailejones que hay, las 5 variedades de cardones que hay, las 2 especies de guiche, quiche, los que retienen agua, la cantidad de musgos, los 7 coloridos de los musgos que se encuentran en este antiplano cundiboyacense, luego los pajonales, las castillejas, las cortaderas, los helechos sanjuanes, las helechas boas, los tunos, los pegamoscos, la uva camarona, los agraces, toda esa clase de vegetación que nosotros encontramos aquí, las 7 clases de romeros que encuentran. Bueno, por lo menos quisiera decirle por lo menos lo del gaque. El gaque es una planta que es muy maderable, sobre todo es muy flotante de agua. Ese es muy conservador de lo del medio ambiente y lo mismo del agua, no reseca, produce mucha agua inclusive y retiene mucho la humedad. Y lo segundo, los guiches rastreros. Si nosotros por lo menos en el guiche rastrero encontramos, ya sea en el pleno verano por lo menos que estuvimos, encontramos esos guiches llenos de agua. Eso por un lado y por otro lado es medicinal. De igual manera por lo menos el encenillo que es el segundo árbol del gaque, ese encenillo lo utilizamos primero para lo de las curtiembres, con ese era que se hacía la tintura de los cueros, ¿no? Y para madera y lo mismo para bancos de leña. Esa era la utilidad
de mano en cenillo. Lo mismo de los romeros son muy protectores, productores de agua, esos se utilizan mucho para madera y para lo de leña. Tenemos el laurel que ese sí es medicinal. Ese laurel es maderable y al mismo tiempo medicinal, porque ese lo utilizan pues para lo de las cruces de mayo, lo utilizan para lo de madera, lo utilizan para lo de los nervios, de la persona que sufre de nervios, es inclusive medicinal. Ese laurel y por su aroma que él tiene. El agraz es una fruta muy deliciosa. El agraz ese se utiliza para muchos jugos que están utilizando e inclusive para los diabéticos. La uva camarona sí se utiliza para jugos. Es muy deliciosa esa uva camarona, pues en este momento no hay cosecha, pero esa la utilizan mucho para lo de los jugos. La pepa de pichona también es muy nutricional. La uva de anís, sí que me diga, con eso se pueden hacer jugos. Es muy buena esa uva de anís porque es muy apetitosa. Y el resto sí, lo que encontramos, lo de líquenes, varios líquenes que encontramos en este bosque alto andino, y lo mismo lo de la fauna que nosotros podemos encontrar aquí en este territorio. La fauna sí podemos nombrar varias especies como son los tinajos, los runchos, los curíes, los armadillos, el conejo sabanero, el zorro perruno, tenemos la comadreja y tenemos el fara. Esos son los animalitos que nosotros tenemos como rastreros. Y de igual manera los que ya desaparecieron, supuestamente podemos nombrar también, como era el venado de cola blanca, el de cachitos, y lo mismo el leoncillo y el oso anteojado, que esos hace 26 años, cuando hubo hace 26 años el incendio que produjeron aquí, en todo a lo largo del valle, desde la Calavera hasta el Alto de Santa Bárbara, desaparecieron los venados, desaparecieron el oso anteojado por el incendio que provocaron ahí un señor para hacer una rocería, y se perdieron 350 y pico de hectáreas de reserva virgen que había en este lugar. Y como aves, nosotros encontramos las águilas, las pavas, las torcasas, las palomas, encontramos las perdices, el chilaco, la mirla, el copetón, el colibrí, el compran-pan, el cardenal, que es muy bonito ese animalito, el carpintero, tenemos también los babaguyes, tenemos los arrieros, el chimbilá, encontramos las chisgas, las llaneras, los colibríes que los escuchamos por ahí hace un ratico, las chocuas que dicen compran pan, no hay con qué, son el sonido de esos animalitos. Y los arroceritos y otra clase de especies como es el chimbilá, bueno, ese sí, a veces se presenta, a veces es de noche, que es cuando más que sale, y lo mismo las caicas. Esos son unos animalitos que hacen un ruido bastante bonito en eso de las 4:30 de la mañana y 5:30 de la tarde es cuando salen esos animalitos. Eso era lo que tenía yo que contarles a ustedes, lo de la grandiflora y fauna que nosotros encontramos en este precioso lugar. Entonces yo no sé por qué se me grabó todo lo de lo relacionado que nosotros encontramos en lo del páramo, en lo del bosque alto andino, toda esa cuestión, no sé por qué se me ha grabado. Eso por un lado, y por el otro lado, lo del manto en la tierra, ahí me logré conseguir ese librito, y ahí cogía a la memoria, aprender toda esa cuestión. Y lo otro, por lo menos yo fui cuidandero de ovejas desde la edad de 5 añitos. Cuando yo tenía 5 añitos mi papá me ponía a cuidar ovejas. Y yo allá desde el Alto de Santa Bárbara para abajo era con 35, 50 ovejos, cuidándolos. Y yo, mientras que las ovejitas pastoreaban, yo era pues haciendo mis pesebres, chico, haciendo mis pesebres pues entre los relejones y solo ahí jugando con la naturaleza.
Ese era lo que yo hacía en ese tiempo cuando pequeñito. Esta es una quebradita de las Piñuelas que baja de arriba también de la cordillera del Alto de los Bancos. Esta es la famosa valeriana, la que supuestamente utilizan para lo de los nervios, para lo del estrés. Es una planta medicinal, ella se da mucho aquí en esta región del altiplano cundiboyacense. Por un lado, y por otro lado, pues esta plantica ayuda a cubrir mucho la protección de la humedad y la protección del medio ambiente, porque esta plantica pues parece que absorbe algunos bichitos, algunos animalitos que existen aquí en esta región. Esa planta es medicinal para lo de, ya digo, lo de estrés y para lo de los nervios de la humanidad. Y aquí, más al fondo, encontramos el árbol, el guayabo o charne, ese de color flor rosada. Ese guayabo o charne era el palo que utilizaban hace unos años atrás para las cercas, para los estacones, para los estantillos de las casas que hacían de bareque. Ese árbol, ese palo dura, por lo menos en cerca, dura 15, 20 años encercado. Ahorita pues ya lamentablemente se le prohibió su tumba de ese arbolito, porque ese árbol ya se estaba casi extinguiendo por la mano de la tala que le estaban haciendo a ese arbolito, que ese es muy oriundo de esta región. El guayabo o charne, de color rosada sus flores, ese es familia del siete cueros. Sus hojitas son alargadas, es un palo muy durable, ese crece hasta 20 metros de altura, lo utilizaban mucho para estantillos, para horcones, para cercado, cuando después de que se corte de cerca dura hasta 20 años de duración ese palo, porque es muy durable y es muy fuerte. Es, quien dice familia también del guayabo por allá de tierra caliente, ¿no? Y es un arbolito muy nativo de esta región, se da también a una altura de 3.400 metros sobre el nivel del mar, y es muy oriundo de esta región del altiplano cundiboyacense. Este es una planta muy nativa del alto del bosque andino, aquí en el altiplano cundiboyacense, y conocido como el chite cimarrón. Él es muy nativo, algunas personas pues le dicen que son pinitos, pues por su aroma sí parece que son pinitos, pero no, él es muy nativo y muy oriundo de aquí. Yo, desde que me conozco en esta región, él siempre ha sido de esta altura, a los 3.500, 600 metros sobre el nivel del mar. Las florecitas son amarillas de él, por un lado. Por otro lado, todo eso que tenemos aquí, que le vemos, estos colgandejitos son los líquenes. Son líquenes que están pegados, estos líquenes precisamente también cumplen una función, que son los que cuando va cruzando la neblina, van reteniendo el agüita, y por las mañanas por lo menos como eso amanecen rucios, llenos de agüita, y después cuando va calentando el sol van botando las goticas de agua, van cayendo al suelo. Y este arbolito, su descripción de él es, sus hojitas son muy densas, muy miniaturitas, poco a poco se le van secando los del pie y sus florecitas que tiene, y la humedad que ellos guardan, por lo menos estos pinos, chites cimarrón, guardan mucha humedad y producen mucho oxígeno para lo de la tierra, el ácido que nosotros encontramos en esa tierra, porque en esta tierra de páramo encontramos hasta el 70 y pico de ácido que tiene la tierra, y eso es un nitrógeno muy bueno para lo del suelo, para fertilizar el suelo. Precisamente el chite cimarrón, estas florecitas, es donde producen unas semillitas.
Ellos no se reproducen por esquejes o por estolones, sino es unas semillitas muy miniaturitas que ellas tienen, y cuando se secan, entonces ellas las van esparciendo, las van botando por ahí al suelo, por un lado. Por otro lado, coincidencialmente algunas aves se alimentan, como el colibrí, se alimentan de esas florecitas del polen de eso, y eso es lo que van esparciendo hacia otros lugares. Eso es la propagación del chite cimarrón. Supuestamente me encuentro aquí al pie de esta planta muy linda, muy hermosa, como es el frailejón botón dorado. Supuestamente este frailejón es muy medicinal. De este frailejón lo utilizan mucho para lo de los triglicéridos, para lo del asma, para lo de la artritis, para lo de las vías respiratorias pulmonares y para lo del dolor de oído. Sus moticas las cogen, las sacan de ahí del pie las florecitas, las utilizan mucho para lo del dolor de oído, según lo que las visitas de los españoles y de los canadienses que vinieron hacia este páramo. Y este frailejón es los frailejones que, en compañía con el frailejón fraile, crece 1 centímetro por año. Sus hojitas son alargaditas hacia el lado de arriba, son bastante suavecitas, tiene como un cabellito, un pelito muy finito, que es bastante suave. Él, en heladas, en lo que sea de verano, de tiempo, él no se agota, siempre permanece así, porque es muy fuerte para afrontar lo de las heladas. Y este frailejón siempre usted lo encontrará en los pantanos. Es muy apto de los pantanos, por eso es quien dice es como la mata del agua, porque guarda mucha humedad debajo de sus plantas, de sus hojitas. Es un frailejón, repito, que crece a 1 centímetro por año, y este frailejón no crece sino más o menos una altura de 1 metro a 1,50 de altura alcanza a crecer. No crece más el frailejón botón dorado. Nos encontramos aquí precisamente en un nido de todos los cardonsantos. Ahí, como podemos apreciar, la flor tan linda, tan bella que puede tener este cardón santo, era el que utilizaban precisamente para el Corpus Christi en los altares cuando hacían las procesiones, cuando sacaban a Jesús sacramentado. Este cardón santo precisamente es muy oriundo de estos pantanos, de este altiplano cundiboyacense, de los páramos, y especialmente donde están las cuencas hídricas de los nacimientos, de los ríos o quebradas. Aquí por lo general, pues este es bastante grande, tiene sus puyas grandes también, las hojas son bastante alargadas, y por un lado, y por otro lado, este se da mucho en los pantanos y es bastante protector de la humedad de las aguas de los bosques que nosotros podemos encontrar en este altiplano. Cardón santo es el papá de las otras 4 variedades de cardones que hay, tales como el cardón santo, cardón corriente, el cardón piñuela, el cardón sillo, que es el que vamos a ver ahorita, y el cardón de piña, que se lo encontramos en la laguna de Gacheneque. Ahí encontramos la otra variedad, que es como el cardón de piña. Son las 5 variedades que existen en este altiplano. Ya precisamente aquí nos encontramos sobre la laguna, sobre el nacimiento de la laguna de Gacheneque. En su cabecera y a su alrededor nos encontramos muy rodeada, está la laguna de estos hermosos frailes, Speletia grandiflora. Ellos son unos frailejones que crecen hasta 5 metros de altura. Aquí no podemos observar sino frailejones hasta ahora de 1 metro, de 1,50, de 2,75 de altura. Hay una cantidad y una variedad de estos frailejones como este que es el más grande, luego el frailejón botón dorado que vimos anteriormente, y el frailejón de páramo y el frailejón girasol. Son las 4 variedades de frailejones que nosotros podemos encontrar en este nacimiento de la laguna de Gacheneque.
ellos tienen sus hojitas alargaditas, tienen un algodoncito ahí, sus florecidas, precisamente ahí se amañan varias abejitas, varios abejorros que se alimentan del polen de estas planticas. Y sobre todo que estos frailejones conservan mucha humedad. Por eso yo sí hago énfasis, sobre todo a los turistas, sobre todo a los visitantes, para que estas plantas las cuidemos mucho, las sepamos aprovechar. Porque imaginemos, si este frailejoncito tiene 1,60 de altura, son 160 años. Imagínense, para que si nosotros llegamos y lo tumbamos ese frailejoncito, ¿cuándo lo volveremos a ver así de esa altura? Entonces por eso nosotros tenemos que saber cuidar, saber proteger y saber apreciar lo que nosotros tenemos en nuestros nacimientos de las lagunas y en nuestras cordilleras y en nuestros sistemas hídricos, como es el nacimiento del río Bogotá. Esta laguna, les voy a comentar, esta laguna no es como está, o no era porque no era como estaba. Esta laguna, si nosotros veníamos a 500 metros hace 70 o 90 años atrás, esta laguna era muy delicada, era muy brava, era muy encantada. Aquí veían muchas colecadas de pollos, tutumas bailar, platos billar, bueno, tesoro, cosas que veían en esta laguna, ¿no? Entonces, de aquí, de esta región, llevaban mucha madera. Antiguamente las casas no eran de ladrillo, ni de bloque, ni de cemento, eran de bareque. Entonces la gente, para sus casas, para lo del centro, lo de las casas del pueblo, de toda esa cuestión, venían a llevar sus maderas, que eran los estantillos de totumo, de picante de monte, de tagüe, de cenillo, de charne, de patechuelo y de granizo, y la suscua, que eran las varas que eran derechitas como un uso, ¿no? Entonces todo eso lo utilizaban para las casas de bareque. Entonces sí venía la gente a cortar esa madera a 500 metros. Esta laguna, cuando se daban de cuenta, era que estaba la laguna ahí encima de ellos. Es decir, los perseguía, los seguía. Pues era una laguna muy encantada. Entonces, a través de un curita Segarra, que eso fue por allá en 1910, e inclusive en esa época mi padre ayudó a cargar la madera. Entonces, resulta que llegaron y dijeron, hombre, tontos, pues lleven sal y échenle sal a esa laguna para que se amancen. Entonces, como esos son encantos, entonces claro, allá desde la Loma de las Calaveras, allá. ¿Es esa? Esa es la Loma de las Calaveras. ¿Cuántos metros? A 3.500 metros sobre el nivel del mar. Desde ahí fue donde le botaron la sal a la laguna que subía hasta allá al pie de la cordillera, era la laguna. Entonces, ¿qué pasó? Cuando entraron esa sal se comenzaron a unir los encantos, poco a poco se fueron yendo. Cada que hacía una creciente era impresionante, se fue bajando el río, y esta fue su situación de Mara Laguna, que quedó. Eso por un lado, pero después vino lo más horrible, digámoslo así, lo más desastroso, que fue de los señores saqueadores de la laguna, que eso fue en el 69, antes de 69, no, 69 como que fue, cuando vinieron a echar un aparato aquí donde revienta la laguna esta, cuando ella ruge, que todos los años ruge, una sola vez, ahí botaron un aparato esos gringos o no sé quién, y se les fue 50 metros de fondo, por eso dicen que esta laguna aquí en el nacimiento no tiene fondo. Como vieron que estaba muy profundo, para sacarse en el oro de ahí, hacia allá la parte de Siguineque, como esta ya es una parte baja, que es donde nace el río Mincha, comenzaron a abrir un bocato, es decir, un túnel. Sí. Y abrieron ese túnel, y cuando llegaron al nivel de la laguna, ya reventó, que eso tiene 50 metros del túnel, reventó. ¿Y por eso qué pasó? El río Bogotá ya está menos caudaloso que en el río Mincha. Ahorita el agua se está saliendo para allá, cruza por Turmeque, por Tibaná, sale por allá la represa de Corpochibor, y no sé a dónde desemboca, porque por allá no he conocido, pero creo que se une con el río Guatanfur. Entonces, esta pobre laguna está así de pobre. Pero aquí es donde nace el río Bogotá. Repito, la laguna se llama Laguna de Gacheneque, Parameguachaneque, Alto de la Calavera. De este nacimiento nacen el río Bogotá, Muincha, Guanachas y Paila, y las 17 quebradas que nacen en la redonda. En este momento tenemos 6.343 hectáreas
de reserva natural nacional, ¿no? Natural, la palabra lo dice, natural nacional. Y esta reserva, de las cuales, de los proyectos que yo he pasado, hemos adquirido ya 2.209 hectáreas de reserva como tal. Nos falta todavía 4.000 hectáreas por adquirir. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que yo estoy haciendo aquí como misiones para estos niños es que nosotros debemos de proteger, cuidar al máximo, no dañar los sistemas hídricos, las colchas, pisar, ni producir fogatas, ni dejar echar animales como los que habían antes de yo estar de guardabosques aquí, que había una serie de ganaderías. Entonces, eso fue lo que nos acabó este pobre nacimiento. ¿Cómo ruge la laguna? Esta laguna siempre ruge lo que es en abril o mayo, es cuando ella ruge. Cuando ruge esta laguna pega la estampida, y eso lo puede decir camarógrafos del noticiero 24 horas un domingo, como hoy, a las 7 de la mañana que estamos aquí con Diego Bravo, el doctor Salatiel Barrero. Cuando pegó la estampida a la laguna, levantó el agua ahí donde totea, como unos 20 metros más de altura, volvió y plasmó y se fue una avalancha, que eso se va una avalancha siempre hacia lo largo del río Bogotá. Esa baja hasta, pues ya va bajando hasta Peñacelar y no más. Es decir, bueno, por un lado. Por otro lado, del cuidado que yo tengo aquí, yo entrego 12 kilómetros de agua viva, pura. Se la entrego a Villapinzón. En Villapinzón la contaminan con las aguas negras y salida de Villapinzón la envenenan con las cortianas. Y eso es lo que estamos viendo allá en el barrio Patio Bonito, para allá en el Tunjuelito, para allá, todo eso es lo que estamos viendo, el desastre. Entonces yo les quería comentar eso para que los niños tomemos conciencia, apreciemos la valiosidad de la agua, de la pureza de agua, de esta zona hacia la parte de allá. Son 27 acueductos veredales que se alimentan con el nacimiento del río Bogotá hasta la parte alta de la Piedra Dental. Aquí como mitos y leyendas tenemos lo de la Cueva de la Antigua, lo del Alto de la Calavera, lo de la Laguna, lo del mapa de Colombia, que no sé si ya lo vieron. Ya lo vimos. El mapa de Colombia en Laguna, la Cueva del Oso, donde habitaba el oso. Precisamente esto aquí hace 26 años prendieron candelas, se acabaron 350 y pico de hectáreas de selva virgen. Ahí por allá de las cuevitas donde habitaban los venados, ahí están, quedaron 27 hectáreas que se lo tenemos en el inventario ecológico. Por ahí sí hay cuevitas. 27 hectáreas de selva virgen. Y las otras 4.000 que se encuentran del Alto del Boquerón hacia allá. Y luego el Pozo de la Nutria, la cascada de los venados, la cascada de la Hondura y la cascada de Puente Piedra. Es lo que tiene nuestro nacimiento el río Bogotá. Aquí, como podemos observar, la vegetación es muy nativa, a excepción de los pinos que la CAR muy gentilmente se puso a sembrar 11.000 pinos desde aquí de la Calavera hasta el Alto de Santa Bárbara. Afortunadamente no nacieron sino 127 allá, al pie del mapa de Colombia, que ya los ordenaron tumbar, pero sin el permiso del dueño no podemos hacer eso todavía. Aquí les ofrezco como especie nativa los garrochos, los ruques, los gaques, los picantes de monte, los tíbares, los tobos, los pegamoscos, los chites y marrones, los frelejones, las castillejas, los cardones, cardonsantos, cardoncillos, los helechos sanjuanes, los pajonales, las chiguas, los pegamoscos, los laureles. Bueno, se me escapan otra cantidad de especies nativas. Y eso en cuanto a flora. En cuanto a fauna, no sé, hoy nos han salido las águilas, los pinajos, los runchos, los curíes, los armadillos, los paras, los zorros perrunos, los tigrillos que a veces de vez en cuando vienen a tanque hacen de curíes, las águilas, las lechuzas, las caicas, los chilacos, los chimbilaes, las chisgas, las llaneras. Muchísimas gracias. En todo caso les agradezco la visita. ¿Tienen alguna pregunta, don Vidal? Sí. De pronto, agradecerle también toda la sabiduría y conocimientos que nos ha regalado. Es que, ya nos dijo la historia del nombre, porque se llama así, Guachaneque. Laguna de Gacheneque, páramo de Guachaneque, Alto de la Calavera. Pero eso Su nombre era es... la lengua muisca que... Exactamente, lengua muisca. Su nombre es el páramo de Guachaneque, que se viene desde el Alto de la Hierbabuena para acá, todo lo que coge por el páramo de Guachaneque. Pero la laguna, hasta hace 3 años le descubrimos el nombre en la biblioteca del Guatavita, Laguna de Villapinzón,
pero no laguna de Villavicencio, sino laguna de Gacheneque. Supuestamente esta era de las 6 lagunas que los muiscas visitaban hace 100, 200 años atrás, que visitaban pero a pie, ¿no? La del Tota, la de Siecha, la de Fúquene, la de esta laguna de Gacheneque, la de Guatavita, la de Pedro Palo, la de Suezca y la laguna de... otra laguna que queda por aquí en Uguala, esa, Iguaque. Eran las lagunas que visitaban nuestros antepasados indígenas. Ya. ¿Y por qué la diferencia entre Guacheneque y Gacheneque? El páramo Guachaneque sí, no sé, oriundo, no sé si es oriundo, no conocí así, pero de Gacheneque sí es porque la laguna, ese era su nombre, Gacheneque, como llamarla de Guatavita, como llamarla de Fúquene, como llamarla de Tota, la de Siecha, bueno. Aquí donde está el oriente. Allá, donde viene la neblina. Ah, bien. Tenemos el oriente, el norte lo tenemos allá, El el occidente allá y tenemos el sur donde está Bogotá. Listo. Okay. Muchas Entonces aquí gracias. para allá llegamos a la casa, así que arranquemos. Si ustedes ven el mapa de Cundinamarca, ¿sí lo han visto? Colombia. Claro, usted lo han visto, ¿no? La parte norte que tiene como un cachito, una puntica, ese es Villavicencio. Ustedes queda de tarea para la próxima. Y van y miran, ya estuvimos. Y si ven la pura puntica, esa sería como donde estamos aquí parados. Si uno pudiera ampliar ese mapa y verlo en grande, ahí aparecería la laguna. Porque este problema fue por unos personajes de Turmaquí que vinieron hace 2 años, tumbaron un lunes 12 de enero, tumbaron presos de lagunas, hicieron una caseta y se quedaron ahí. Y ese martes los pillé que iban a hacer. Y por tanto yo pasé el informe a la cárcel, a la alcaldía de Turmaquí. Es que será es que se verá, ay no. Uy, mira, es que se verá. De venir a cortar madera y a través de un curita les dijo, hombre tontos, ¿por qué no traen sal y le echan sal a esa laguna? Y ellos lo hicieron así, por eso fue como en el 1910, cuando trajeron esa sal, le echaron a esta laguna sal para poderla amansar. ¿Qué veían aquí? Veían que tutumas bailar, que platos brillar, que pulecadas de pollo, que toda esa cuestión de encantos y tesoros que tenía esta laguna. Cuando le botaron esa sal, supuestamente entonces esta laguna se comenzaron a ir sus tales encantos, de uno en uno se fueron bajando arriba abajo y esta laguna ya, esta fue la forma que quedó. Eso por un lado. Y por otro lado, por el saqueo que le hicieron, el sondeo, a la parte norte del nacimiento, donde está la cueva de la Antigua, allá hay una cueva que tiene más o menos 50 metros a su nivel, donde quisieron saquear la laguna y estaban abriendo el boquete para secar esta laguna, para poderse sacar el oro que se encuentra en esta laguna. Pero afortunadamente esta laguna no les dio tregua por ser tan profunda y por lo que dicen que ahí donde revienta la laguna no tiene asiento, entonces no pudieron saquear la laguna afortunadamente. Todo esto era un bosque nativo, era un bosque virgen, desgraciadamente hace 26 años le prendieron candelas, se acabaron 350 y pico de hectáreas de bosque virgen que había en esta zona. Desde ese tiempo nos encontramos aquí precisamente en el nacimiento del río Bogotá. Como tal, nuestra laguna de Gacheneque, páramo de Guachaneque, Alto de la Calavera. Les voy a comentar precisamente para todos los amigos que quieren ver y que quieren participar de esta hermosura que nosotros podemos encontrar en nuestro nacimiento, sobre todo con la transparencia del agua. Aquí es donde nace el río Bogotá.
En primer lugar, esto no era una laguna conforme lo conté hace un rato, no era laguna así como la estamos viendo hoy día, casi deteriorada. Era una laguna bastante extensa, era más o menos de unas 40 hectáreas la laguna, pero desgraciadamente esta laguna hace unos 100, 200 años atrás era una laguna muy encantada. Aquí venía la gente precisamente a cortar madera para lo de las casas de bareques que ellos utilizaban en ese tiempo. Y resulta de que cuando ellos estaban cortando esa madera, cuando menos se acuerda, se daban de cuenta que la laguna estaba ahí al pie de ellos, es decir, que esa laguna se los sorbía. Entonces, por eso aparecieron los venados que existían de cola blanca, los cachuditos, y el leoncillo y el oso anteojado, que eran los que tenían su hábitat en este nacimiento de la laguna. De aquí para arriba, pues supuestamente eso fue hace 58 años que incendiaron esto, acabaron con lo de la fauna, con lo de flora, por eso está esta laguna, quien dice, en plena recuperación. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros, esta zona son de 6.343 hectáreas de Reserva Natural Nacional. En este momento, a través de los proyectos que yo he logrado hacer, en este momento llevamos 2.209 hectáreas adquiridas como tal. Es decir, se la han comprado a los que se creyeron dueños de esta zona y ya llevamos esas 2.209 hectáreas adquiridas. En esto nosotros podíamos encontrar lo de vegetación nativa, como era lo de los garrochos, los picantes de monte, los gaques, los patechulos, los granizos, los laureles, los pegamoscos, las uvas camaronas, los romeros, los tagües, las uscuas, los totumbos, los frailejones, los cardonsantos, cardoncillos, frailejón de páramo, frailejón botón dorado, los diosmes de monte, las castillejas, los guiches, los quiches, las caminaderas, los frailejones girasoles, los carrizos, los diosmes de monte, las 7 clases de romeros. Afortunadamente, cuando entró este servidor y este cuidador de esta hermosa naturaleza, ya desapareció lo que fue lo de ganaderías, lo de cultivos, y también mucho lo de los incendios que se presentaban en esta región. Entonces ya en este momento pues ya llevamos, quien dice, esos años de revegetalización y de conformación de esta laguna. Lo que yo quiero hacer mucha énfasis es el cuidado y el esmero que debemos de tener nosotros con estas colchas, con estos nacimientos, con estas fuentes hídricas, porque esto es muy relativamente para la futura generación, de aquí por allá, de aquí a 10, 20, 30 años, que quizás Dios quiera que no conozcamos una sequía como las que se han presentado en algunos otros pueblos, en algunos otros nacimientos, que se están presentando por el deterioro, por la mano de incendios, por la mano de desmatone y de arrase con la vegetación nativa que nosotros tenemos. Y por eso es que se está presentando lo del calentamiento global, por la criminalidad que nosotros estamos cometiendo contra nuestra hermana naturaleza. Hay mucha juventud que supuestamente que han venido a conocer aquí el nacimiento del río Bogotá, pero estamos viendo que se encuentran acá, los polilepis, todos los 7 coloridos de los musgos, las 5 clases de cardonsantos, toda esa clase de variedad de líquenes, de helechos sanjuanes, de helechas boas, de helechos corrientes, de toda esa variedad que nosotros podemos apreciar y encontrar alrededor de esta hermosa laguna. Eso por un lado. Y aquí la misión que yo tengo como para chutarle, digámoslo así, a los estudiantes, a los niños, a las futuras generaciones, que este es un lugar muy sagrado donde han venido precisamente los muiscas, los putumayenses, los guajiros, los de la Sierra Nevada de Santa Marta han venido, indígenas aquí, han hecho sus rituales, unas cuestiones que me han parecido a mí muy lindas, muy bonitas, porque esa humanidad sí saben apreciar, sí saben querer las lagunas, la vegetación activa,
y especialmente lo del bosque alto andino, donde se encuentran las colchas de agua y los líquenes que conforman la humedad relativa de los nacimientos de los ríos y quebradas. Lo otro también, nosotros desde yo como guardabosques hace 17 años que yo llevo trabajando, de aquí hacia la parte oriente y a la parte norte teníamos ganaderías. Desde ese tiempo ya no encontramos ganaderías.